Amigos, regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Joel Horta nos acompaña, dirigente político, analista. Pues estamos revisando un poco el panorama a pocos días de un nuevo proceso electoral. Joel, nosotros estamos acá informados, evidentemente pues también conocemos mucha gente que se maneja con información de esto, pero lo cierto es que a veces cuando uno sale a las calles, al centro, a los mercados, o quizá en el ambiente escolar, de junta de vecinos, notamos apatía en los procesos electorales. Incluso podemos encontrarnos personas que no saben que hay una nueva elección pronto. Entonces, ¿cómo llegar o cómo llevar el mensaje a estas personas? Uno, a las que se mantienen desinformadas por el mismo tema de que hablábamos de la apatía o de estar ocupados en distintas cosas, de situaciones personales, del tema económico principalmente, y a los otros que pues ya no creen en el voto. Estas próximas elecciones, el único estudio de opinión que yo he visto es el de Oscar Chemel, que dice que la participación estaría en un 52%. No ha habido más encuestas, ¿no? O por lo menos yo no he visto ninguna otra encuesta. Si eso fuera así, la oposición tendría una oportunidad importante de conservar las alcaldías que tiene y lograr algunas más. Pero hablan también algunas otras fuentes, por decirles de una manera, que la abstención estaría en un 80%. Si eso ocurre, pues evidentemente que va a ser una elección de amigos y familiares. El que tenga la capacidad de movilizar al mayor número de amigos y familiares a las urnas, ese será el alcalde y esos serán los concejales, porque será un proceso de muy pocos participantes. Yo ojalá aspiro Chemel tenga la razón y esos sean los números y haya una participación del 52%, sería extraordinario para un proceso municipal. Y por supuesto, eso permitiría, no quizás en las capitales de estado, donde pues mucha gente está hasta más desinformada, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué elecciones, otros que no les interesa para nada el tema electoral en este instante, gente que quedó pegada en las elecciones presidenciales del 28, hay gente que se frustró aún más con las elecciones regionales y parlamentarias. Ojalá pues entiendan que todo espacio vacío se llena, que la organización la tiene el oficialismo, la tiene la tiene el partido del PSV, lo tiene pues además la estructura del Estado, porque no olvidemos que hay una especie de fusión de partido, Estado, gobierno. En Venezuela eso está ocurriendo y ha ocurrido. Y por supuesto, competir contra eso es una competencia bastante difícil, bastante cuesta arriba. Mas, sin embargo, a todo aquel que dice, pero es que el voto no nos conduce a nada, yo les pregunto, ¿y la no participación y la abstención nos conduce a nada? Lo otro nos conduce a la pelea, a la lucha, a insistir en la búsqueda de hacerle ver al gobierno que el país no es lo que está representado en el número de gobernaciones que ganaron, ni en el número de parlamentarios que obtuvieron. Es mentira que este país tiene una sola posición política. No, este es un país que tiene distintas visiones, que lamentablemente buena parte de ese liderazgo opositor radicalizado ha insistido en manifestar que la vía no es la electoral, que la vía no es la participación y metieron al venezolano en un callejón sin salida. Como decimos en criollo, estamos entrampados y el gobierno se siente, por supuesto, empoderado, porque las cifras son muy frías y las cifras, aunque no representen la realidad de lo que ocurre en el país,
son las cifras, porque los estudios de opinión también dicen que hay un 80% de la población venezolana que quiere cambios. Y tanto es así que si ese 80% participara, pues la oposición obtendría un triunfo irreversible. Pero no termina de haber una motivación para ese sector. Y es preocupante. Yo por eso insisto que pasado este proceso, la oposición venezolana tendrá 4 años para recomponerse. La oposición venezolana tendrá 4 años para hacer una especie de gran cónclave y poder presentar una agenda, como he dicho, una agenda común, alternativa a lo que se denomina el Plan de la Patria, donde nosotros podamos decirle al país qué se piensa hacer en materia energética, en materia de salud, en materia de servicios públicos, en fin, en lo que tiene a lo que tiene que dedicarse el Estado para construir un estado de bienestar para toda su ciudadanía. En esos 4 años que quedan, aspiremos que la Asamblea Nacional sea un foro importante, fundamental, para dar discusiones y debates sobre lo que tiene que darse. Donde habrá una oposición mínima, menos de los que hay en la actualidad. Por supuesto, pero por eso es que el llamado tiene que ser también al gobierno para que entiendan que la mayoría no es para aplastar, que la mayoría tiene que ser para convivir y para también escuchar. Y la oposición entender que, aunque sea pequeña, puede hacer gran ruido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la fracción parlamentaria de la causa R tenía 2 diputados y la causa R llegó, mucha gente dice que a obtener la presidencia de la República. Es decir, que el problema no es el número de parlamentarios en este caso, sino el número de propuestas, la seriedad con las que se hagan, el respeto con que se dirijan al Poder Ejecutivo, la posibilidad de integrarse todas las fracciones que allí se vayan a constituir. Viene un proceso interesantísimo para el país, después del proceso de las elecciones municipales, que es el de la reforma constitucional, que para los venezolanos será vital, porque no se está debatiendo cualquier cosa. El gobierno ha manifestado que ellos pretenden desmontar el Estado burgués para pasar al Estado comunal, ese Estado que en la Constitución se dice federal y descentralizado. Entonces no está en discusión cualquier tontería. Afortunadamente la Constitución Nacional establece que decisiones de ese tipo tienen que ser consultadas, es decir, que las propuestas de reforma que se elaboren en la Asamblea Nacional tendrán que ir a un referéndum consultivo y será el venezolano, el elector, quien decida si esa reforma va o no va. Ese es el gran reto que tiene por delante la oposición venezolana y que tiene además la ciudadanía venezolana. Porque cuando escuchamos hablar al presidente de la República, le pregunta a los gobernadores claramente, fulano, ¿cuántos circuitos comunales hay en su estado? Le dice, bueno, en mi estado hay 900 y tantos circuitos comunales. Y eso indica que ya el Estado comunal, de hecho, existe. Constitucionalmente no. Y la invitación tiene que ser entonces a los sectores de la oposición venezolana toda, que debe entender que hay que adaptarse a la nueva realidad política que se vive en el país. Aquellos esquemas anteriores del comité de base, del comité local, del comité regional, del comité nacional, eso ya pasó. Esas estructuras partidistas dejaron de funcionar. Entonces, tiene que haber un reacomodo, un sacudón en el sector opositor, porque el gobierno ha demostrado que lo que ha venido haciendo en los últimos 25 años le ha funcionado. Ahora bien, Joel, cuando comentas el tema de los consejos comunales y de toda esa organización comunal, también para este proceso electoral desde el gobierno se ha llamado a que participen de forma masiva y además anuncian una premiación para aquellos consejos comunales. Los 10 primeros. Los 10 primeros. Entonces,
en cierta forma, además de su organización, pues también están usando un esquema de premiación a aquellos que logren participar más. En cambio, cuando vamos al otro lado, al de la oposición, además del tema de la apatía, está el tema de los diferentes candidatos o de aquellos que por una u otra razón no les permitieron inscribirse, como en el caso de Latillo, entonces llega otro suplente, en fin, son diferentes procesos y también cada caso es distinto, ¿no? ¿Cómo motivar al electorado opositor bajo estas circunstancias? Yo siento que tiene que haber, además de el llamado que pueda hacer la dirigencia, tiene que haber una reflexión profunda del ciudadano como tal. Es decir, la ciudadanía tiene que ponerse por encima de su propia dirigencia. Y eso ha ocurrido en muchísimos países para poder sacudir a una dirigencia que, como dijimos al inicio del programa, se divorció de lo que está pensando y está deseando el venezolano. El venezolano está deseando que el salario que está pulverizado se convierta de nuevo en salario. El pensionado venezolano aspira que sea tratado con respeto, que sea tratado con la garantía de sentirse un ciudadano respetado, que aspira el venezolano común, que pueda montarse en una camionetita, en un autobús y pueda pagar con un medio de pago que exista. Es decir, el país tiene mucho que hacer, la dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, tiene mucho que hacer, porque definitivamente la gente en su momento aspiró, cuando ganó el presidente Chávez, un cambio radical para bien. Y por eso se habla de la revolución bolivariana, de la revolución del siglo XXI. Tenemos que ir a una pausa, Joel, ahí está la musiquita, al regreso seguiremos conversando ya con tus conclusiones finales y también unas preguntas que tenemos acá de nuestra audiencia. Ellos están participando a través de la cuenta @argumentosgb. Allí hay varias preguntas y las vamos a aclarar al regreso de la pausa, no se aparte.